El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti, ¿te has dado cuenta? Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. Feliz noche, Colombia. Es miércoles, es 21 de marzo del año 2018 y entramos en el segundo tiempo de lo que puede ser el cartel, ¿no? Las primeras 2 horas con nuestra mamadera de gallo y las otras 2 horas restantes para el cartel paranormal de la Mega. Un abrazo a unos oyentes que están en la ventana de la Mega. Ahí dicen con un cartelito que dice el cartel. Guillo y Sol los saludan. Dani, eres súper, muchas gracias. Ahí con un gorrito de brujos, saludando a Xavier, un ovni. Muchas gracias a ustedes, a los que están ahí en la ventana de la Mega. La programación de la Mega es para mayores de edad. Plan B, que nos está viendo desde Cúcuta, y a cada uno de ustedes que se sintoniza con el cartel para esta noche. Ya saben que el cartel de los días pasados lo encuentran ustedes si los quieren repetir en lamega.com.co. El de anoche me pareció espectacular. Tener la visita de Sixto Paz, cada vez que logramos tener a este peruano en Colombia, es fascinante oír sus historias. No estoy diciendo que tienen que creer en lo que el hombre dice o dejar de creer, pero el oír a alguien tan documentado sobre todo este tema extraterrestre es fascinante, de lo que se habló ayer. Vida en otros planetas, avistamientos, secretos de la NASA, ¿no? Cosas que suceden en nuestro universo. Ese tema a mí me apasiona muchísimo, pero nadie tiene la verdad, ¿no? Siempre arranco con este cuento y es, ¿qué tal que a un hijo suyo, a un hermano, a su mamá, hoy, sí, se le hubiera parecido un extraterrestre y la hubiera llevado para lo que ella sería de pronto un minuto, un viaje a otro planeta, y al regresar hubieran pasado de pronto, voy a inventar, 7 horas, y le dijera a usted, no, viajé 7 horas por el espacio? Claro, suena muy de manicomio, ¿no? De llevar, mejor dicho, al psicólogo, psiquiatra, pero tampoco tenemos la verdad para decirle a alguien, eso es mentira, que a usted se lo llevó un extraterrestre.
Pero fue espectacular el haber oído ayer a Sixto Paz con todos sus relatos. Este hombre ya de unos 65 años, que desde muy joven empezó con esas experiencias y las comparten no solamente en radio, en televisión, en sus libros. Entonces fue muy chévere. Por ejemplo, si quieren volver a ver ese programa en lamega.com.co o en la aplicación La Mega donde dice audios, los del cartel, ahí los van a encontrar. Entonces sean bienvenidos. Volteamos la página para hoy donde tendremos 2 horas diferentes. La primera hora será a cargo del Monseñor Andrés Tirado, que nos estará hablando de San Cipriano. ¿Quién era San Cipriano? Sé que han oído a veces en el cartel paranormal un libro muy famoso llamado el libro de San Cipriano, ¿no? Que dicen los expertos, los brujitos, tenerle mucho respeto a ese libro. ¿El libro de San Cipriano tendrá que ver con San Cipriano? Es una pregunta que hago yo en este momento. ¿Quién era San Cipriano? ¿Se ha oído historias de San Cipriano como brujo, como santo? ¿Sería un brujo que lo convirtieron en santo luego de su muerte? ¿Era un santo y se convirtió en brujo? Todas esas preguntas, ¿no?, que uno se hace y aprendemos más con el Monseñor Andrés Tirado. Eso será ahorita en unos minuticos. Y también tengo una pregunta para ustedes que arrojó @ el libro del cartel hace unos días, pero como no la habíamos resuelto, pues no hemos avanzado en las preguntas, que es gracias a Lao Galeano, _piso 1024. Formulado la pregunta: ¿a quiénes se le manifiestan los fantasmas? Puede dejar su comentario en Instagram, en @ el libro del cartel. Lo puede hacer en Twitter con el numeral de esta noche, que es Sexo con Fantasmas, ya que en la primera parte también estuvimos hablando de sexo con el sexólogo. Sexo con Fantasmas es el numeral. ¿A quiénes se le manifiestan los fantasmas? Y en Facebook, en el grupo El Cartel Paranormal. ¿Qué opina usted de eso? Piénselo por un segundo. ¿A quiénes se le manifiestan los fantasmas? De pronto a usted le pasó. Cuéntenos su historia. ¿Le pasó a algún familiar? ¿Le pasó en una casa, en una finca, en una carretera, en un taxi? Esos comentarios los estaré leyendo en la segunda hora del Cartel Paranormal. Y estaré abriendo las líneas para oír historias. Ojalá de fantasmas, no, nunca pongo eso como ese, muy pocas veces pone como la restricción, sino historias paranormales. Pero sí a cada persona que llame lo va a hacer esa pregunta. ¿A quiénes se le manifiestan los fantasmas? ¿Qué cree usted de eso? Bueno, sean bienvenidos al Cartel Paranormal. Ya voy a saludar al Monseñor. Pero recuerden que dentro de 8 días inicia nuestra maratón del Cartel Paranormal totalmente en vivo. Escuchen esto. Este Jueves Santo desde las 0 horas, el Cartel de la Mega presenta Maratón Paranormal. Maratón Paranormal. 48 horas llenas de misterio, historias, enigmas, secretos, conspiraciones y sucesos inexplicables. Jueves y Viernes Santo, 48 horas sin parar. Maratón Paranormal del Cartel de la Mega. Jueves Santo iniciando a las 0 horas. Solo por la Mega. Bueno, pues ahí lo oyeron ustedes, la maratón del Cartel Paranormal, jueves y viernes. Por eso digo dentro de 8 días, pues porque es, mejor dicho, el otro miércoles a las 11:59 de la noche, para que se hagan una idea.
De hoy en 8 el miércoles no habrá cartel, tendremos solo música, pero ya pisando la medianoche estaré saludándolos en vivo y ojalá dure en vivo las 48 horas acompañándolos, que eso es mi objetivo, eso es lo que quiero hacer por ustedes, cada hora abordando un tema diferente, historias, llamadas, en fin, ahí los vamos a estar acompañando. Ustedes pueden seguirlos si están de pronto en otras ciudades, si no lo llegan a oír en la mega de su radio en su ciudad, lo puede oír a través de la Radio Cama, a través de la aplicación. Si usted dice, oiga, pero en tal ciudad no están dando el cartel paranormal La Maratón, es porque de pronto la mega es a su ciudad, prefirió la música, por vacaciones, hay otras ciudades que son diferentes a otras, pero en la Radio Cam lo van a poder seguir. En la ciudad de Bogotá sí va a estar en el radio las 48 horas el cartel paranormal, para que no se lo pierdan. Bueno, Monseñor Andrés Tirado, ¿cómo me le va? Bienvenido al cartel de la mega. Muy buenas noches a todos, un saludo muy especial, muy ansioso ya. En 8 días arrancamos esa maratón, algo muy especial que nadie lo hace, eso es algo novedoso y va a estar bien paranormal. Bueno, ahí va a ser clave el Monseñor en algunos episodios obviamente de nuestro especial. Otros colegas de él obviamente también asistirán, porque lo que les digo, son diferentes temas, no es que él diga, uy, van a hablar 48 horas de religión. No, tranquilos, habrá una hora de ovnis, una hora de brujas, una hora de fantasmas, una hora de, qué sé yo, viajeros en el tiempo. Llegará otra hora en que uno hable, bueno, la historia de Jesús, por ejemplo, que es bastante extraña. Otra hora puede ser, claro, la muerte de Jesús. Bueno, diferentes temas. Pues imagínense, si lo vivimos en 48, claro, de pronto no es que sean 48 temas diferentes, sino que usted diga, ay, me tocó ayer a las 2 de la mañana oír historias de fantasmas y de pronto a las 4 de la tarde del jueves también otras historias de fantasmas, chévere. Pero va a ser interesante, ustedes van a estar opinando ahí, los que lo puedan oír. Obviamente sé que de pronto muy pocos duran las 48 horas, pero usted acuerda y diga, ay, es viernes 2 de la tarde y jue madre, voy a poner el cartel de la mega, en qué andan, con qué tema me encuentro. Ah, mire, están hablando en este momento de exorcismos. Ah, juepucha. Me tocó la hora de Dios. Del demonio. La hora de los demonios, la hora de muñecos malditos. Bueno, eso hay mucho tema. Hay mucho tema y vamos a hacer esa maratón. Va a estar muy chévere. Bueno, Monseñor, me alegra tenerlo acá. Muchas gracias. Vi su publicación, vi que venía a hablar de un sujeto llamado San Cipriano. Sí, es que es impresionante y es muy poderoso San Cipriano. Yo creo que es uno de los santos. Bueno, hay que hablar mucho de él porque hay mucha cosa, mucha tela donde cortar. Y es importante entender de que hay muchos temas que hablamos de religión, digámoslo, espiritualidad, que los tomamos así, ay, qué jartera esa religión, ese tema. Cuando le dan uno la clase en el colegio. Y hable el profesor o el cura o el que sea, y uno está pensando por allá en el recreo nomás. En el recreo, en la salida, que hace calor, hace frío, pero es que hay temas muy profundos y si le damos una profundidad y le damos una investigación, hay cosas muy interesantes que uno dice, venga, esta cosa es verdad, esto sucede así, esta cosa no es como me la contaron. Acá el padre, por ejemplo, me gusta porque echa cuentos chéveres. Cuando hablamos la vez pasada, se acuerda de Noé, cuando hablamos de Jesús, cuando habló de María Magdalena, cuando habló de algunos profetas, cuando habló de los apóstoles, cuando habló de los Reyes Magos. Claro, uno dice, uy, van a hablar de los Reyes Magos, qué mamera. Claro, uno no se le da la cabeza la clase de religión de por allá, la cátedra que uno era. En cambio, cuando le echan el cuento de manera bacana, como que lo recibe uno chévere y ya se informa, porque hay nombres que uno oye todos los días, creo que además de uno oído San Cipriano, pero ya de pronto aprendemos, ya usted mañana puede decir, yo oí en el cartel que fue este señor que hizo estas cosas así, hizo esto bueno, hizo esto malo, nació por allá en tal parte, como que ya murió en tal sitio, no sé qué, entonces es chévere. Pero bueno, padre, yo quiero arrancar antes de que ustedes se extiendan la palabra, y es, cuando uno dice San Cipriano, cuando usted dice un santo, es para ser santo, o cuando nos referimos a un santo es porque el Vaticano y una comunidad de señores, o solamente el Papa dijo, mire, fulano de tal que murió en tal año, a partir de hoy es santo. ¿Así es? Bueno, es que tenemos que entender que la vida de los santos es muy apasionante y muy especial, sobre todo cuando lo vemos más desde la parte humana, no solo la parte espiritual y divina, sino que fueron personas de carne y hueso como usted, como yo, que vivieron, sufrieron, pasaron momentos difíciles, angustias, alegrías. ¿Qué pasa? A través de los siglos lo van mostrando muy, muy puro, inmaculado, sin pecados, sin errores, y la mayoría de los santos eran personas que tenían unos problemas
Es más, hay unos estudios tan profundos en psicología que hablan de que tuvieron grandes problemas psicológicos, espirituales, personales, pero que a través de esos sufrimientos, de esas persecuciones, de esos momentos difíciles, llegaron a superarse y a llegar a un estado especial. La santidad es una gracia especial, una amistad con Dios. No quiere decir, es que ya no peca, es que es un extraterrestre, o sea, anda por los cielos. Ya no nos corresponde, ya si no, es una persona muy humana, pero que busca a través de sus imperfecciones buscar la santidad. Sí, es que uno a veces asocia la palabra santo y se le viene como el ángel, ¿no? Como sí, lo inmaculado, lo transparente, sin mancha. Y lo que el Padre dice, el santo fue una persona como usted que está viendo este programa. Y hasta más pecador. O hasta más pecador, y después dicen, fue santo. Eso de convertir a alguien en santo no es en vida, ¿cierto? Es tiempo después de que la persona muere. Post-mortem. ¿Qué pasa? A través de los años han hecho una estructura, un perfil definido, donde hay un grupo de las causas de los santos, se llama, en el Vaticano, aunque las iglesias ortodoxas, anglicanas y otras también lo tienen, donde hacen un estudio profundo sobre realmente si vale la pena que sea venerable, que es el primer peldaño o beato, y ya después seguir al otro nivel, que es el de santidad. Eso pasa, hay varios parámetros, digámoslo así. Cada siglo se ha vuelto un poco más estricto, entonces ahorita ser santo no es nada fácil, y a veces se llega hasta una parte muy política. ¿Por qué? Porque es bajo votación. Okay. Cardenales, obispos, arzobispos tienen que dar su visto bueno a través de un proceso en el cual la causa de los santos se reúnen y dicen, mire, este es el expediente número 001, fulanito de tal. Para ser santo necesita, primero, tener una vida ejemplar. Segundo, y no haber atacado a la iglesia. Tercero, hacer un milagro. Esos son 3 puntos fundamentales. ¿Qué pasa? Que hay un grupo de investigación que se encarga de mirar las pruebas físicas. Recoger los pasos de la persona. Toda una investigación, haga de cuenta el FBI. Sí. Le esculcan hasta la lonchera y empiezan a investigar, ya arman todo un caso y todas unas pruebas. Hay un juzgamiento donde dicen, mire, ¿vivió fulano de tal? Sí, vivió. En tal lado, sí, vivió con fulana, sutano, hizo esto y esto y esto, y sus escritos, su vida, su lucha es esta. Primero, es una vida ejemplar, o sea que no hay cosas graves, o si la hubieron fue antes de una conversión, y ya empezó un camino de conversión, como hoy vamos a hablar de San Cipriano, y en ese camino ya empezó una vida correcta. Segundo, que no fue en contra, no fue anatema, no fue en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Ajá. Y tercero, que hizo mínimo uno, pero si puede haber 2 o 3 milagros, eso sirve mucho. Ahora viene la otra parte que es política, hay grupos en la iglesia que se encargan de promocionar un santo, es como una campaña política. Entonces, el grupo que más mueve económicamente, políticamente, socialmente a tal candidato sube más rápido que el otro. Hay santos que el proceso de beatificación y santificación duran siglos, pero hay otros que son mucho más rápidos, como Juan Pablo II, que fue rapidito. O sea, eso es como así como se dice la política. Total. Votos, palancazos, en fin, y claro. Este es el que sube más rápido y listo, santo. Y llevan de pronto años esperando que por allá, quién sabe quién, sí, todavía no por allá lo archivan. Sí, es como cuando usted va al juzgado y mete una demanda, si usted es amigo del que hace las diligencias adentro, como y del fiscal y del juez, pues de amigues ahí le van ayudando, y usted va y está presente, y vamos viendo, pero usted lleva ya un expediente y lo deja, pues allá se lo acumula. Exactamente. Entonces, es igual. Y así lo eligen como santo después de pocos o muchos o cientos de años después de su muerte, y así le pasó a San Cipriano. San Cipriano, por ejemplo, Santa Juana de Arco, hasta Juan Pablo II, duró como 400, 500 años para que la lograran santificar. Yo hago una preguntita para aquí a manera de chisme.
Chisme, chisme. Cuando una persona la convierten ya en santo después de haber muerto hace muchos años, ¿qué gana? O sea, a la familia le dan algo. Nada, porque la mayoría ya están muertos. Pero bueno, uno diga, oye, usted es el tataranieto de Juan Pablo II. Sí, y ahora si santo, son más cerquita, ¿le dan algo? ¿La iglesia le da sí, algo? le colabora, o sea, es como una recomendación especial. Es como cuando usted va a un político y él le dice, bueno, mire, le doy una carta y voy a llamar a fulano, vaya, presente su hoja de vida a tal lado. Eso no quiere decir de que usted va y presenta su hoja de vida y ya lo van a contratar. Pero por lo menos el tipo va a tener la gentileza de sentarse y mirar y venga, usted sí, fulano, O sea, tal me lo recomendó. lo recién más fácil en el Vaticano diciendo, es que yo soy el nieto del santo que... Claro, ahora, Okay. La cuestión es que en comunidades religiosas, el tener un santo vinculado a la comunidad le da mucho peso, mucho valor. Por eso la mayoría de los que presionan políticamente son comunidades religiosas. ¿Por qué? Porque el tener un santo de que esté patrono de la comunidad le da un plus, digámoslo así, un estatus, un nivel político dentro de la iglesia, y eso es muy importante. Y también porque para tener iglesias, para tener misiones, eso tiene una influencia muy fuerte. Oye, padre, pues primero hablando de los santos para allá que nos cuente San Cipriano, y con los santos, por ejemplo, si pasa mucho tiempo y dicen, fulano es santo, ya no pueden hacer nada con el cuerpo que estaba por ahí enterrado o algo así, o los que están en proceso de pronto de convertirlos en santos, cuidan sus cuerpos de alguna manera, como... Ahora sí, hace mucho tiempo lo que pasa, y eso lo vamos a ver ahorita con San Cipriano, lo que pasa es que nosotros debemos de entender que gran parte de la historia de la iglesia, por 300 años, los primeros 300 siglos, los 3 primeros siglos, perdón, fue muy perseguido. Entonces las reliquias se llaman reliquias, eran muy veneradas por los cristianos, y esas reliquias se las llevaban, las destruían, las escondían, se perdieron, se desintegraron. Bueno, hay una cantidad, todavía se conservan muchas cosas. Ahora, en la Edad Media empezó un comercio muy berraco con las reliquias, porque iglesia que no tuviera su altar donde no hubiera una reliquia, ¿qué quiere decir eso? Un huesito, el dedo chiquito de tal santo, el pelo de no sé qué, los pañales de Jesús, sí, bueno, hay una cantidad de cosas, algunas verdaderas, otras falsas, y empezó un comercio. ¿Por qué? Porque usted, teniendo la iglesia y teniendo su altar donde hay unas reliquias, se vuelve centro de peregrinación. Se vuelve un centro especial donde usted va y hace su ofrenda, compra sus velitas, paga sus misas y deja su ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dinero. ¿Qué quiere decir? Que hay progreso. Quiere decir de que es un sitio importante. Entonces empezó una falsificación, haga de cuenta Madei China, sí, que le hace las Adidas de todos los precios, y en este caso pues buscaban las reliquias como fueran verdaderas, legítimas, torcidas, falsificadas, y esto cogió mucha fuerza. Entonces hay unos problemas graves, y por ejemplo ahorita lo vamos a hablar, sobre las historias, la parte arqueológica histórica de muchos santos, sobre todo los de vieja data como San Cipriano, de los primeros siglos, porque hay muchos eslabones que se pierden. Es tanto así que unos dicen no existió, otros dicen sí existió, sí hay pruebas, otros no hay pruebas, otras son dudosas. Entonces no hay una historia muy clara, porque muchos siglos hubo persecuciones y eso afectó mucho. Ahora, los santos de los últimos 1000 años, 500 años, empezó, cuando la iglesia se empezó a organizar con Constantino, empezó a darle un carácter de salvaguardar y cuidar las partes de los santos, los cuerpos. Algunos son cuerpos incorruptos que biológicamente, científicamente no se sabe por qué no se pudren, no hay descomposición biológica. Hay otros que los embalsamaron, porque hay varios que sí los han embalsamado, y hay otros que solo guardan los huesos o cenizas o reliquias, no solamente son partes de la parte biológica, física de su organismo, sino, por ejemplo, vestuario, por ejemplo, anillos, por ejemplo, cosas que estuvieran alrededor del santo. Padre, una última preguntita antes de entrar en materia con San Cipriano. Dice aquí Cristian en Twitter, si alguien fue malo en vida, pero hace milagros, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, es que ya padre? entramos a hablar algo que es religiosidad popular, santos populares, que son santos
que no son oficializados, canonizados. Mire, es que nosotros tenemos que entender que hay más de 7.000 santos en la iglesia oficiales, y se supone que a cada uno hay que darle un día, una fecha. Y eso es muy, muy tremendo. ¿Por qué? Porque son 365 días. ¿Cuántos usted va a meter en un día? ¿Cuántas celebraciones hay que hacer? Entonces se cogieron uno de los más populares y se pusieron para el martirio de la iglesia, que es el libro donde guarda todos los mártires y santos. Ahora, hay santos populares, y esto de pronto podemos hacer un programa más adelante. Martín Valverde en México, María Salomé acá en Colombia, el Gaucho Gil en Argentina, la Santa Muerte en Argentina o en México, santos que no son avalados por la iglesia, aún el hermano José Gregorio, aunque él ya es beato, y como están haciendo una campaña muy fuerte, es posible que lleguen unos años a ser santo oficial de la iglesia, así cojan su imagen para hacer otras vainas, y hay así muchos santos populares que no están registrados o no tuvieron una vida muy santa o una muerte muy santa, pero que usted le tiene mucha fe. ¿Por qué? Porque le dijeron, mire, yo me acuerdo, yo iba a dar unas misas, unos responsos en un cementerio de la 76. Ese cementerio había una tumba, hay un nicho donde hay el cuerpo de un muchacho como de 16 años. Y eso usted veía todos los días. Yo estuve como 2 o 3 meses yendo porque pues me invitaban, y todos los días llegaban mujeres, muchachos en moto, mejor dicho, sardinos, y le llevaban ofrendas y le llevaban, y yo dije, bueno, ¿y esto qué? ¿Aquí qué se juega? ¿Esta vaina qué es? Empecé a preguntarle al uno y al otro. Me dijo, no, lo que pasa es que el chino fue uno de los apartamenteros más berracos de Bogotá. En uno de esos lo cogieron y lo balearon. Entonces, todos los que vienen acá son torcidos que van a hacer sus vueltas. Van a ir a robar, van a ir a secuestrar, van a meterse en apartamentos, sobre todo en la línea de apartamenteros. Pero le tienen una fe tan terrible a este muchacho que vienen y le traen mariachis, ofrendas y cosas. Y y tienen el osario, la foto, muchacho hasta pinta bien parecido. Y uno dice, ¿qué es lo que pasa? Entonces muchas veces es más que todo la fe que cada uno tiene, y que en cierto nosotros necesitamos a veces como prototipos de personalidades de personas con una cierta vinculación, digámoslo así. Por ejemplo, María Salomé en el cementerio central. Muchos van, le prenden velitas, le hacen ofrenda. Acordémonos que, bueno, la historia es un complejo porque no está muy documentalista, una investigación muy profunda sobre ella, pero ella fue una trabajadora sexual en la Candelaria hace muchos años. Cogieron, la mataron, la descuartizaron, le hizo un poco de vejámenes, y la gente le empezó a coger fe para muchas cosas. Iban, pagan sus misas, pagan sus responsos, le echan su ofrendita, le llevan flores, y muchos hay de testimonio que les concedió. ¿Verdadero o falso? Es la fe popular. Muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado, que nos quería hacer como esa introducción de los santos para entender mejor quién es un santo, cómo se convierten en santos. Pero hoy vamos a hablar de uno solo, de San Cipriano, que por ahí ya he visto preguntas que, no sé el padre ahorita en su charla si lo nombrará, si el libro de San Cipriano tiene que ver con algo de esto, si es que hay un San Cipriano en Antioquia, dice alguien acá, o de cuál es el San Cipriano. Entonces, eso lo va a aclarar el padre. Pues padre, empecemos de una vez con este santo que muchos dicen de pronto fue un brujo, y de brujo a santo, o de santo a brujo, o ¿qué sabemos de San Cipriano? Pilas, porque ustedes sé que en el cartel han oído muchas veces que se nombra San Cipriano cuando se habla de brujería, de rituales. De pronto será el mismo el que nos va a hablar el padre. Pues pilas, ajuste sus audífonos y bienvenido, padre. ¿Y qué nos puede decir de San Cipriano? Mire, es algo muy complejo, pero muy llamativo. Dios, Jesucristo, vino a darnos vida en abundancia, dio su vida, su sangre por salvarnos y darnos la oportunidad de la salvación. Muchos tienen, a veces en la vida se desvían, a veces creemos que los santos es que nacen en cuna de oro y ya salen volando y tienen superpoderes y mejor dicho son puros en todo el sentido de la palabra, pero la mayoría, si usted hace una investigación histórica, han cometido muchos errores, y es apasionante la vida de cada uno. De ellos, uno de los que más me llama la atención, bueno, son muchos, de pronto más adelante vamos hablando de cada uno, es San Cipriano.
La iglesia lo tuvo en el magisterio de los santos, tenía su fecha especial, que era el 26 de septiembre, después la cambiaron, la quitaron, porque no le servía mantener, digámoslo así, la figura de San Cipriano públicamente. ¿Por qué? Porque viene su lado oscuro, digámoslo así, viene su lado doble de San Cipriano, que lo tomaron como un santo popular y un santo para hacer brujería. Entendamos lo siguiente, usted puede decir, por ejemplo, en una invocación espiritista bajo Simón Bolívar, y él le dice, y usted le pregunta, ¿usted cómo se llama? No, yo me llamo Gaitán, Galán, Simón Bolívar, pero usted no sabe si realmente es Simón Bolívar o no lo es. Tenemos que entender de que los santos, los ángeles, nunca se van a prestar, a menos de que se arriesguen a que le pase lo de Lucifer, lo de Satanás, de que lo boten a patadas del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque usted no puede ir en contra de la voluntad divina. Entonces, si usted le va a decir a San Cipriano, venga, yo necesito tal vuelta, yo necesito que tal china se enamore de mí o tal persona sufra un accidente, no lo va a hacer, porque ellos están bajo un régimen supremamente estricto, que primero es la voluntad de Dios y todo lo positivo y lo bueno. Ahora, ¿quién se presenta cuando usted, no, es que hágale la novena a San Marcos de León para doblegarla, tenerla arrodillada, que se domine, que le coma de su mano? No es San Marcos de León, es algún espíritu que toma su personalidad. Entonces debemos de entender de que usted puede nombrar a San Cipriano, pero digámoslo así, está el San Cipriano bueno, que vamos a hablar ahorita, sí, y está el San Cipriano que no es bueno y que es un demonio, un espíritu bajo. Y esto lo utiliza mucho la brujería, y cogieron una gran fuerza la brujería, sobre todo en la Edad Media, para coger y legalizar las prácticas de brujería con San Cipriano. Esto lo vamos a hablar a lo último cuando hablemos del Cipranillo, el libro del hechicero o el libro de San Cipriano. Pero empecemos, ¿quién es San Cipriano? Mire, históricamente todo lo que se ha investigado, reunido, es que sí fue un personaje que existió. Sí están sus huesos en la Basílica de Letrán en Roma, pero mucho tiempo se creyó de que era un mito, una leyenda, como San Jorge. Ustedes han visto de pronto que es un caballero que está encima de un caballo y con una lanza atraviesa un dragón. No se sabe si existió o no existió. Hay muchas investigaciones que dicen que no, otras que sí, pero San Cipriano sí hay más pruebas de que fue una persona que existió. ¿Quién es San Cipriano? Debemos entender quién es San Cipriano. San Cipriano no es un brujito por ahí, simplemente. San Cipriano es una persona que venía de una casta sacerdotal, pagana. Sus padres eran paganos, eran unos meros, unos duros en la brujería, en adorar a ídolos, en la filosofía, porque ellos eran muy consagrados, digámoslo así. Entonces, en el año 304, es más o menos la época de él, él nace en Turquía, en Antioquía, y este personaje es consagrado, su nombre Cipriano, viene de Cripian, por la isla de Chipre o Chipre, en cuyas orillas se dice que nació Afrodita. Entonces él desde niño fue consagrado a la diosa Afrodita. Se le enseñó todas las artes el paganismo y de artes oscuras. Y este chino fue consagrado en el templo de Júpiter para toda la clase de rituales de ultratumba, digámoslo así. Cuando era niño. Desde niño. Desde joven. Conoció todo el tipo de la filosofía, tuvo o sea, que no era ningún pendejo, no era ningún tarado bruto que no entendía, no, conocía los grandes exponentes, Aristóteles, Sócrates, toda esta cuestión de grandes ilustrados de Grecia. Bueno, va creciendo y sus padres deciden hacer una inversión económica muy grande en él y mandarlo a los templos más importantes, digamos que el mundo en la antigüedad, sobre todo lo que era África, Egipto, Oriente, Europa, están muy conectados en muchas cosas. Y en ese valor de ideas fue enviado de juventud
a Ofero, a Isis, a Geosia, a Caldea. Aprendió numerología, astrología en Alejandría, en Egipto, en Memphis, en Macedonia, y se habla que estuvo hasta hablando con los duros de la antigüedad en España y en Europa. Se especializó primero que todo en teurgia, que es la brujería buena o blanca, digámoslo así, y después en georgia, que es la negativa o lo que es el encuentro con el inframundo. O sea, estudió las dos. Las dos. Primero fue lo bueno, digámoslo así, y trabajaba como con las dos, pero ya después vio que el poder era de lo oscuro, de lo tenebroso, de la invocación de los muertos. Y se especializó en Memphis, sobre todo en el libro de la muerte, en el libro oscuro de los demonios. Eso era una fascinación que él tenía, el ver que el mayor poder del satanismo y el poder de la brujería era con los conjuros, con los demonios. Vuelve después de los 30 años a su ciudad y se va y se interna en una cueva. Él hace como una especie de ayuno, se vuelve como ermitaño y empieza a invocar. O sea, ahí se le empezó como a correr la teja un poquito. Sí, dijo, no, yo quiero aislarme, vi el mundo, lo más importante de ese tiempo, estuve con los maestros más berracos, los sacerdotes más altos de todas estas artes oscuras. O sea, salió, conoció a toda la gente y llegó a una cueva. Sí, dijo, no, yo me quiero aislar, yo estoy saturado, yo estoy, mejor dicho, yo no sé, no me hallo. Y, sí, se mete a la cueva. Se le corrió la tejita un poco después de conocer todo eso. Y dura bastante tiempo. Se obsesionó con el conocimiento puro. Él quería llegar a la raíz del poder supremo. Y empezaba a conjurar a Satanás, a Lucifer. Y él se le aparecía y le iba enseñando cosas que no había aprendido en los otros lugares. De ahí se habla el libro de Cipranillo, el libro del hechicero, donde quedaron unos manuscritos, digámoslo así, donde él copia ciertas fórmulas, y más adelante vamos a hablar de los grimorios y toda esta cuestión, unas fórmulas donde a través de invocaciones y rituales de cierta forma usted puede llegar a ciertos poderes, y él, digámoslo así, hace un diccionario demonológico, empieza a hacer clasificaciones de los símbolos rituales, nombres, poderes, y cómo poder sacarle ventaja a los diferentes demonios y su clasificación. O sea, digámoslo así, él vuelve a reconstruir, digámoslo así, todos esos conocimientos que tuvo, los manejó, los empleó, pero le faltaba algo. Tiempo después sale, digamos, vuelve al mundo, digámoslo así, es un prestigioso brujo, de los más duros, meros de todos los tiempos, sobre todo en su lugar. Y llega un día, él cogió mucha fama porque era muy específico, era muy contundente en sus trabajos, sí. Y él era muy acertado y muy específico y certero. Entonces él le decía, mire hermano, usted tiene tal problema, en 5 días se lo soluciono. Tráigame esto y esto y esto. Ah, que fulano de tal le hizo, no, tranquilo que yo se lo aprieto. Tráigame esto y esto, usted me dice cómo, en 15 días está hecho el trabajo. Claro, entonces mucha gente empezó a tenerle, digámoslo así, como respeto, admiración, se volvió una persona muy importante, y iban muchos reyes y muchas personas de alto nivel de la sociedad, como gente muy humilde, gente muy pobre, y él pues con sus artes oscuras buscaba beneficiar. Llegó un príncipe, Agladio, se llamaba, que venía muy frustrado, muy humillado, porque la vieja que él quería, la mujer que había puesto sus ojos, era un tipo guapo o atractivo, era un tipo de poder, un tipo instruido, no era cualquier baboso por ahí. Sí. Una mujer que él quería, Justina, le sacó el cuerpo, le dijo que no quería nada que ver con él, que ella ya estaba comprometida, que no quería saber nada de él. Él insistió, llevó regalos, dotes, de todo, quiso convencer a los papás y nada de nada. En su frustración, en su deseo, había ido por todos los brujos habidos y por haber, y nadie le había conseguido el favorcito de traerle el amor de esa mujer. Le habían dicho, mire, fijo, vaya donde Cipriano, vaya donde él, que él les hace esa diligencia. El tipo se fue, lo buscó,
le dijo, hermano, mire, le doy la mitad de mi reino, le dijo a San Cipriano, pero yo necesito que esa vieja esté dominada, arrodillada a mis pies, comiendo de mi mano y que sea mi reina. Entonces le dijo, claro, mejor dicho, para mañana es tarde, venga, hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces empieza a trabajar y empieza a hacer cosas. Sí. Y no le funciona. Y entonces se jala los pelos de la cabeza y empieza a decir, bueno, pero ¿qué estoy haciendo mal? Si todo esto que yo he hecho, yo ya lo he practicado con mucha gente y ha sido 100% efectivo. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces él decide ir a investigar. Cipriano coge y ni lento ni perezoso se va a buscar a investigar y empieza a investigar quién es Justina, qué hace Justina, empieza a espiarla, empieza a mirar cómo es ella y resulta que Cipriano se termina enamorando de Justina. Totalmente, perdidamente enamorado de Justina. Y entonces él se obsesiona y él dice, no, que le voy a... me importa nada Me que voy él de frente a ella. Sí, no, que este señor a Gladio me dé plata, me dé tierras, me dé poder, eso yo lo consigo con la brujería. Pero esta vieja tiene que ser mía. Claro, él vio unas virtudes, una hermosura, porque ella era muy hermosa, muy de su casa, muy intelectual, bueno, mejor dicho, la mujer ideal. Ajá. Y empieza a darle, mejor dicho, como desesperado. Y empieza a hacer y empieza lo otro, hasta que un día hace un pacto, invoca a Lucifer, a Satanás, y le dice, bueno hermano, ¿qué está pasando con esto? Todo lo que usted me ha enseñado, lo que yo he sabido en la vida, que funciona, ha funcionado, yo soy testigo de que mi magia y mi poder ha sido poderoso. Reyes, príncipes han venido a buscar mi ayuda y yo les he ayudado. ¿Cómo esta China, primero tratando de ayudar a Gladio, y ahora yo tratando de enamorarla y no he podido con mi poder, que manejo los astros, que manejo los poderes de la tierra? Claro, entonces Lucifer le dijo, hermanito, qué pena con usted, pero es que ella ya está casada. Le dijo, ¿cómo así que ella está casada? Pero no importa, yo con los poderes y usted me ayuda y le daño ese hogar, le desaparezco al marido. Sí, claro. Entonces él le dice, mire, lo que pasa es que con el que ella está casada es más poderoso que usted y yo. Entonces le dice, pero ¿quién es ese señor? ¿Quién es ese man? Madre. ¿Cómo así? Si yo soy el mero y usted es el diablo? mero, el Satanás, Usted el diablo y yo el brujo y no podemos. Y no podemos. Dijo, ¿y quién es ese? No, ese se llama Jesucristo. Ella es cristiana. Y le dijo, ¿esa vaina qué es? No, ese es... Y ahí se desapareció. Ah, le dijo eso, es la de Jesucristo. Sí. Y resulta de que ella era cristiana. En ese tiempo debemos de entender de que el cristianismo era muy hermético, muy cerrado por el peligro. Acuérdense que habían persecuciones. Habían tiempos que las religiones mataban. Claro, desaparecían, crucificaban, lo empalaban, lo metían en una pared hasta que se secara y se muriera. Bueno, lo prendían en lava, bueno, en brea. ¿Qué pasa? Que habían épocas donde emperadores, digámoslo así, eran muy flexibles y no les ponía cuidado. Eso es una pendejada, esos son unos locos, esos se reúnen por allá y todo, eso no le pongamos cuidado. Otros que sí realmente los cogían entre ojos y los perseguían. Entonces en ese tiempo había un poco de persecución, no tan fuerte como en otras épocas, y ella conoció a través de un obispo a Jesús. Y hay en ese tiempo y ahora, pero más que todo en esas épocas, había el matrimonio con Jesús. Entonces usted como sacerdote, si quería, era opcional el celibato, podía ser casado, tener su mujer, sus hijos, hasta el año 1000 era así. Después fue el Papa Lebrando que dijo que no, que era mejor célibe, que pues económicamente era mejor para la iglesia. Pero las mujeres, sin necesidad de irse a un monasterio, sin necesidad de ser monjas, se casaban con Jesús. Era una ceremonia que los sacerdotes le hacían, un matrimonio espiritual, donde la mujer llegaba, había sus padrinos, había su ceremonia, y alguien fungía de Jesús, y estaba la doncella, que se le llamaba en ese momento, la sierva, la que se casaba con Jesús, y se casaban. ¿Qué pasaba? Eran mujeres que se dedicaban a la piedad, a las buenas obras, al orar, al ayudar, pero vivían en sus casas normalmente. No podían casarse con nadie, no podían tener novio con nadie porque estaban casadas con
Jesús. O sea, se entregaban en cuerpo y alma a Jesús sin necesidad de vivir una vida religiosa. Entonces el demonio le dijo la verdad a Cipriano. Le dijo, con esa mujer no puede porque esa pertenece a Jesús. Ese es del otro rebaño. Y entonces él entró en una crisis emocional terrible, una crisis espiritual terrible. Cuando San Cipriano ya estaba así en su cueva dedicado a la brujería y a invocar a Lucifer para que le ayudaran todas estas cosas que él quería lograr, ¿cuántos años más o menos tenía? 33, 35 más o menos. ¿La cueva dónde era, padre? Eso es aquí ya le averiguo, en Innsmouth se llama eso. ¿Y hoy en día debe ser un Turquía. lugar hasta turístico? Me imagino yo de pronto la No, gente porque vaya a la cueva. cuando ¿O lo hubo la acabaron? invasión musulmana, eso lo acabaron. Ah, ok, bueno. Eso, todo buen eso dato. lo... Qué pena interrumpirlo. Bueno, entonces, San Cipriano aburrido, achantado porque el diablo le dijo, No, con él esa entró mujer en no una puede crisis porque nos gana un señor llamado Jesucristo. Una crisis, se volvió bipolar, yo creo. Una crisis de identidad, una crisis de camino, una crisis personal, donde él no sabía qué hacer, porque toda su vida se había consagrado a eso. Y cuando usted le dicen, hermano, mire, usted llegó a un punto que lo que usted está haciendo no sirve, es perdido, no hay nada que hacer, pues claro, su vida se le desmorona. Después de ver tantas cosas y de vivir y de conocer y de tener el mismo Canchiras ahí al lado, él entra en una agonía que dura varios días encerrado, sin comer, depresivo y completamente tragado y enamorado de ella, de San Justina. Ella también llegó a ser santa. Un día se despierta y dice, después de rondarle tanto en la cabeza, de pensar en su dolor, en su fracaso, porque él era muy soberbio, porque era el más duro de los duros, decide, no, yo quiero saber quién es Jesús. Quiero saber ese man quién es, porque a él nunca le habían hablado de él, hasta que el mismo demonio fue el que le dijo. Porque el cristianismo era algo tan personal y tan cerrado. Claro, ahorita usted habla de Jesús y todo el mundo le entiende. Pero Es que Jesús, no, pescados de allá de Jerusalén que se creía a Dios, cogieron los romanos y lo crucificaron. Eso es un loco. Sí, claro. Sí, para mí eso no. Claro, en ese tiempo que rondaba eran las grandes monarquías griegas, romanas, egipcias, bueno, etcétera. Y ellos eran paganos, entonces no les interesaba hacerle política, publicidad a Jesús. Va y busca a Justina y le dice, mire, yo soy fulano de tal, yo soy tal y tal, y yo he hecho esto y esto y esto, y yo estoy así y así y así, y esto pasó. Yo quiero saber sobre Jesús. Entonces ella lo mira con piedad, con cariño, y a través de otro obispo él empieza a hacer todo un cambio de conversión, y empieza a meterse en una profundidad de la teología y de Jesucristo muy, muy fuerte, es un gran teólogo. Y llega a ser diácono, después sacerdote y obispo. Realmente llega a tener una fuerza muy especial. Pero padre, lo interrumpo, o sea, y a pesar de que sabían que él se la pasaba haciendo rituales, invocando al diablo y todo eso, cuando le da por investigar de Jesús y se mete tanto en el cuento que ahora dice, ahora muy para el otro lado, porque me interesó tanto el otro bando, que ahora hasta soy obispo, no lo rechazó de pronto la iglesia o los seguidores de Jesús al decir, ahora sí viene arrepentido mi hijo invocando al diablo, haciendo sus maldades y ahora sí quiere a Jesús? ¿No le cerraron como la puerta? Claro, total, mire, por eso es que hay tanta resquemón con el tema de San Cipriano. San Pablo, que es uno de los grandes apóstoles, los mismos apóstoles lo rechazan al principio y no creen en él. Tiene que pasar años para que San Pedro crea en él, porque acordémonos que él perseguía cristianos, estuvo en varias matanzas de cristianos, se presume que de pronto mató a uno que otro cristiano, porque él era judío de extrema derecha. Entonces, para la iglesia ese cambio, ese jueguito de, yo fui pecador y fui malo y hoy me las tiro de santo y hoy vi una estrella y me convertí, yo soy mejor dicho, el santo, soy puro, ya no, para la iglesia no funciona así. Pero a través de los años y de un propósito claro y de unos rituales que le hicieron de exorcismo y también de renuncia a Satanás y el bautismo y todo el proceso hasta llegar a ser obispos, le dio credibilidad a la gente y a la iglesia. Lo otro es que él fue muy inteligente, muy hábil, cogió todos esos conocimientos, digámoslo así, de que había aprendido
y los volteó a favor de los que necesitaban. Entonces él empezó a coger un gran renombre porque, claro, muchos, por ejemplo, y eso a los que somos exorcistas nos pasa. Usted va donde un cura, un sacerdote, perdóneme la expresión, a decirle, mire, es que me asustan. Mire, es que vomito eso porque siento que me dieron esto, ¿sí? Muchos, no, eso es un problema psicológico. Sí. Ay, sí, no moleste. Venga, dígame, y muchas veces sucede y me lo cuentan. Es que yo fui, padrecito Andrés, es que yo fui a llevarle el agua y al padre y él me regañó que no, que eso era ignorancia. Entonces hay muchas cosas, muchos temas que realmente no se manejaban y no se sabían, pero que él sí sabía y sabía el por qué, el cómo, el para qué, cómo funcionaban las cosas, la raíz de todo. Entonces él empieza a formar a mucha gente y empieza también a ayudar a mucha gente en ese ámbito, digámoslo así, de todas esas artes oscuras, pero hacia el combate espiritual, ya hacia el exorcismo, la liberación, la sanación, el progreso. O sea, conoció la parte negra para después, ya sabiendo de ella, pasarse hacia la parte blanca y ayudar con lo que aprendió la negra. O sea, fue y conoció al malo, perteneció al malo, pero después supo cómo enfrentarlo ya que lo conoció. Y no fue un brujito normalito, fue uno de los más preparados. Es que eso es lo más importante que debemos de resaltar, que él vivía, amaba eso, amaba el lado oscuro, pero llega un momento en que le da por averiguar quién era Jesús y se termina encuentra y ve allá. que, no, el que domina a los demonios es Jesús. Entonces, ¿yo qué hago con ese baboso? No, yo me voy con el duro, el que sabe. Y es ahí cuando empieza un gran ministerio de sanación y de liberación, el cual lo va a llevar al que lo martiricen, por eso él llega a ser mártir. Con San Justina resulta que tienen una amistad muy profunda. Yo creo que hasta lo último él la quiso como mujer, pero como estaba casada ya con Jesús, con Chucho, pues le tocaba abstenerse. Pero ellos llegaron a tener una amistad muy profunda y llegaron a ser grandes misioneros. ¿Y qué pasaba? Que estaban bajo el régimen de Diocleciano. Y este emperador tenía unos problemas de personalidad, cosa seria. Y él, para el Imperio Romano, hay muchos, para la cosmología y la religión pagana, había muchos dioses. Y todos eran válidos. Y el emperador llegaba a ser Dios. Porque tenían el poder y eran los berracos y querían tener su Dios propio, y ese es el emperador. Todos los que estaban bajo el Imperio Romano tenían que jurar obediencia y jurar de que iban a adorar al emperador. Eso era una estrategia política que los emperadores usaron por muy buen tiempo para saber quién está realmente con ellos o en contra, porque pensaban que los grupos cristianos eran subversivos, iban en contra, era una plaga que iba infectando el modelo político y económico del Imperio Romano y que los quería desbancar. Y cómo así que me venían a decir que venía un Jesús que era el Dios y que no, que ese es más poderoso que el emperador. Para el Imperio Romano, ese era un pobre pendejo que allá cogieron y crucificaron. El Dios de ellos, el emperador. Entonces empiezan a hacer esas reuniones de la gente, reúnen en la plaza, y claro, ¿qué ha estado haciendo San Cipriano y San Justina? Hablar de Jesús, y que es el único Dios, y que no tienen que arrodillarse entre el imperio, y no tienen que proclamar que el emperador es Dios, porque van contra el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y al único que van a adorar, pase lo que pase, es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que es el único mero que tiene poder. Claro, este señor Diocleciano se emberraca y dice: voy a hacer un castigo ejemplar. Entonces los romanos no inventaron la crucifixión, no inventaron la tortura, eso ya viene desde siglos anteriores, los chinos, los árabes, los indios, Mesopotamia. Lo que pasa es que ellos la perfeccionaron. Los romanos tenían ese arte de apropiarse de un pueblo, por eso no lo destruían totalmente. Costumbres, religión, política, administración, agronomía, ingeniería, la tomaban y la perfeccionaban.
Entonces, ellos les encantaba hacer castigos ejemplares, que todo el mundo viera, inmediatamente dijera, uy, jue madre, yo no me puedo negar a decir que el emperador es el rey, el Dios supremo, porque me van a coger y me van a deshacer, me van a matar, me van a crucificar, me van a hacer. Entonces ellos tenían, no solo nosotros solo pensamos que los romanos solo tenían un método de hacer daño, que era la crucifixión, no. Ese es uno de los más fuertes, pero ellos eran expertos en tortura. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron a Justina y a San Cipriano y los despellejaron, o sea, le quitaron poco a poco la piel, para que ellos, Hijo de madre, en su tortura, en su agonía, en su sufrimiento, ellos tenían una especie de garfios, digámoslo así, que entraban en la piel y la arrancaban, pero sin levantar el músculo, la carne. Entonces, y sin embargo ellos, no, yo estoy firme, yo no me le tuerzo, papá, yo estoy aquí y yo soy de Dios y yo creo que Dios es el Rey Supremo y Jesucristo es el Señor y el Salvador, hágame lo que usted quiera. Y les pegaban, los torturaban. Y como no decían nada, se le ocurrió la genial idea a Nicomedia, que era el juez en ese momento, delegado del emperador, de conseguirse un caldero. Por eso muchas veces pintan a Santa Justina y a San Cipriano como un caldero. No es el caldero de la brujería, sino más bien del martirio. Y esta parte no es muy clara, pero el hecho es que le echaron aceite hirviendo y los pusieron adentro a que se cocinaran. hijo de madre. No se sabe porque no hay, digamos, un relato histórico de cómo fue ese pedazo queda como cortado, digámoslo así. La mayoría dicen de que un milagro espectacular, como varios santos lo pudieron vivir también, no solo él, de que el fuego, de que estar cocinándose allá en esas llamas, en ese aceite, no les hizo nada. Pero que tarde o temprano salió y le cortaron las cabezas. Eso es lo que se habla. Sea de que sí los metieron a cocinar en fuego lento o que los decapitaron, el hecho fue que sí fueron martirizados. ¿De qué edad más o menos entonces matan a San Cipriano? Más o menos de 50 y algo de años, más o Padre, menos. entonces el libro que es tan famoso, el de San Cipriano, por sus rituales, su brujería, sus hechizos, esos hechizos y todo eso fue tomado cuando él se dedicaba a la parte oscura. Claro, él era un y lo intelectual. llevaron a un libro y por eso es que hoy en día dice, ese libro es de rituales. Vamos a hablar eso. sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Él era muy intelectual. Él escribía varios idiomas. Cuando a él lo consultaban, digamos, habían discípulos, digámoslo así, personas interesadas que iban allá y lo visitaban. Entonces él escribía en pergaminos y en papiros, porque en ese tiempo todavía no se había desarrollado el libro como lo conocemos en la actualidad. Y él le daba su rollito, iba a su rollito y se lo entregaba y le decía, mire, aquí está tal fórmula que es solo un secreto para usted. Entonces, por ejemplo, de los fenicios aprendió tal cosa, lo escribió. Y de los de Macedonia, y le dijo, usted es mi discípulo, venga, papito. Aquí en este rollito, lléveselo. Ahí está paso a paso escrito cómo son los conjuros que tiene que usted hacer. ¿Qué pasó? Esos se volvieron muy populares y se fueron, digámoslo, comercializando. Y empezó tanto comercio que después muchos, para, digamos, coger la fama, es como decir Nostradamus, que aparecen profecías inéditas, por ejemplo. Entonces, en realidad no se sabe si eran o no eran de Nostradamus, pero le ponen el nombre de Nostradamus y entonces la gente dice, ay no, fue madre, vamos a mirar, echémosle un ojito. ¿Qué pasó? En la Edad Media, cuando empiezan con Gutenberg y toda esta cuestión de la editorial y toda esta cuestión de la imprenta, empiezan a hacer compendios, empiezan a hacer libros que los van a llamar grimorios. ¿Qué es un grimorio? Una recopilación de fórmulas mágicas y de hechizos. Y uno de los libros más, digamos, completos para iniciar, digámoslo así, o manual básico, llamémoslo así, es el famoso libro de San Cipriano o Cipranillo, o libro del hechicero, que tiene muchos otros nombres, y hay diferentes versiones, porque yo he visto varias,
de la Edad Media, por ejemplo. Entonces unos les dice hagan tal cosa y otros dicen hagan tal otra, porque fueron compendios de que diferentes brujitos fueron organizando, pero que le fueron poniendo el nombre de San Cipriano. Ok. Porque para darle estatus, darle presentación, darle rigurosidad, decir esto es así. Pero yo he visto muchos rituales que, por ejemplo, de invocación de un demonio para traer fortuna, que uno dice una forma y el otro dice la otra, y uno dice cuidado con esto y el otro dice no haga esto, sino haga lo contrario. Entonces no hay una No hay una sola concordancia, receta. exacto. Cada uno fue haciéndolo. ¿Qué pasa? Que a través de los siglos, Tomás Sufurino, que era un monje, él, digamos que la Edad Media se cae el Imperio Romano. ¿Quién sigue gobernando la iglesia? O sea, se fusiona el Imperio Romano con la iglesia. Constantino coge el obispo de Roma, lo vuelve papa, lo vuelve el máximo jerarca del Imperio Romano y de la iglesia. Lo que pasa es que ahí hay una fusión histórica entre el Imperio Romano, que está decayendo, que se está pudriendo, que se está deshaciendo, pero pasa, digámoslo así, a fusionarse con la iglesia. Y el Imperio Romano cae y muchos países y regiones que eran gobernados por un solo gobierno, político, económico, socialmente, se destruye y empiezan a haber monarquías, empiezan a haber ciudades donde volvemos toda la tecnología, la política, la economía se van perdiendo. Eso nos causa muchos problemas de salud, muchos problemas económicos a Europa, y entonces se vuelven monarquías, pequeños países, regiones donde tiene su feudalismo, eso si ustedes estuvieron en primaria, en bachillerato lo ven, donde está el rey, están los feudos, están los campesinos, están los clérigos, y entre ellos pues muchas universidades que estaban protegidas por el Imperio Romano y conocimientos, muchas cosas se pierden. Los que guardan el conocimiento son los monasterios, son los monjes. Y los monjes se encargan de recopilar, son copistas. ¿Qué quiere decir eso? De copiar texto encima de otro texto. Llevaban un libro, podía llevarle 20, 30 años porque era letra encima de letra, a mano, con caligrafía. Eso no es que saquen una copia. No, mándenme a imprimir 100. No, y eran muy costosos los libros. Un libro podía costar un carro, para que me entiendan un poco. Entonces estos monjes no solo guardaban cuestiones religiosas ni teológicas, también de botánica, también de astrología, también de brujería, porque ellos querían no querían perder conocimientos de grandes, acuérdense la Biblioteca de Alejandría y todas estas otras que fueron destruidas, querían mantener. Y no faltaba el monje que se torcía y el monje que quería como irse por otro lado y manejar otras cosas, y encontramos a este Tomás Sufurino que hace una recopilación de los mayores grimorios de San Cipriano supuestamente, y es cuando arman el libro de Cipranillo de San Cipriano. Claro está, San Cipriano tiene su conversión, su cambio, y aclara y saca documentos y saca muchas cosas diciendo, mire, ese no soy yo. Eso fue cuando, o sea, no fui yo, pero cuando yo estaba en los caminos del enemigo. Actualmente yo estoy en el camino de Dios, le ayudo a la gente, estoy luchando por la gente, pero pues no me echen la culpa pero esa mancha hasta el día de hoy nunca se la ha podido quitar. Y esa era mi pregunta. Hoy en día, ¿San Cipriano, padre, es un santo? Es un santo. Para la iglesia. Para la iglesia. A pesar de todo ese contacto que hizo con el diablo. Claro, y porque es que él renunció, esa es la ventaja de Jesucristo del perdón, cristianismo. por eso usted al principio lo que decía, y esto para todos, hay muchos santos que al principio no tuvieron nada de santos, sino al contrario fueron tan malos que el cambio que hicieron fue lo que los llevó a que los convirtieran en santos. En su santidad, totalmente. Y es un santo muy poderoso y que se le venera mucho, que el magisterio de la iglesia le cambió la fecha del 26, pero es una cuestión de que popularmente hay iglesias, hay templos, hay colegios, hay una cantidad de cosas donde se habla de él y donde se sigue su memoria, para los exorcismos, para las liberaciones, para la protección, para sacar a patadas al demonio. San Cipriano ayuda mucho. Ahora, esa versión negra de San Cipriano, ayúdeme como el brujo, como esto, ya saben, no es la que nosotros conocemos de Dios, de que
se convirtió y que fue... No, son demonios, son espíritus que a veces toman esos nombres, como el de, ¿qué le digo yo? San Martín de Porras, como el de San Marcos de Leonzo y muchos otros, pero que en realidad pues los brujitos y otra gente busca hacer daño a través de ellos, pero no son los santos que nosotros conocemos, es una versión adulterada de esos santos, que claro, como él fue tan duro y tan teso en el tema, a través de la historia lo han querido involucrar de que sigue siendo el mismo y que sigue siendo el torcido, pero no, él tuvo un cambio, una transformación, casos personales de tratamientos y de ayuda, pues algunos saben que yo colaboro en estos temas. San Cipriano ayuda mucho para las liberaciones y para casos fuertes de liberación y de exorcismo. Monseñor Andrés Tirado, me encantó la historia de San Cipriano. Usted al otro lado de su radio se enteró más quién es San Cipriano, que muchas veces preguntan, ¿y el libro de San Cipriano? Pues ya conoció la historia de este brujo que pasó de brujo a santo, cuando se encontró con el diablo en la cueva diciéndole, venga, quiero ganarme a esta mujer, y el diablo le dijo, no señor, ella es de Jesús. Y él dijo, pues me voy para el bando del más poderoso, y me voy para el otro lado, y terminó en una hoguera, o decapitado, como el monseñor lo decía. La historia de San Cipriano. Monseñor, me encantó haberlo tenido acá, muchísimas gracias. A ustedes infinitas gracias, y pidámosle al Señor, y Dios da oportunidad, en esto que nos muestra San Cipriano, que podemos llegar a la santidad. La santidad no es un estado, ay no, yo no peco. O al cambio. O al cambio, a la conversión, al ser mejor personas. Entendamos, la santidad es ser un mejor ser humano. Monseñor, la gente que lo busca a usted para el tema espiritual, de liberaciones, todo esto que hace, ¿en dónde lo pueden encontrar? Sí, al 600-3445 en las tardes. En Bogotá, esa línea de Bogotá. ¿Me la repite, por favor? 600-3445 en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Google, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, Sanación, Liberación, Progreso, Ayuda Espiritual, especificado, digámoslo así, especializado en liberación y exorcismos. Muy bien, Monseñor, muchísimas gracias. Bueno, muchos éxitos, feliz noche y que San Cipriano los bendiga. Este Jueves Santo desde las 0 horas, el Cartel de la Mega presenta Maratón Paranormal. Maratón Paranormal. 48 horas llenas de misterio, historias, enigmas, secretos, conspiraciones y sucesos inexplicables. Jueves y Viernes Santo, 48 horas sin parar. Maratón Paranormal del Cartel de la Mega. Jueves Santo iniciando a las 0 horas. Solo por la Mega.